Bienvenidos a Audio Mentores. Si eres un amante de los audiolibros, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hoy te traemos una obra fascinante, El diablo y el relojero de Daniel Defoe, que, aunque menos conocida que Robinson Crusoe, nos ofrece una profunda reflexión sobre el destino, el tiempo y las decisiones humanas. A lo largo de estos 15 capítulos, acompañaremos al protagonista en su intrigante encuentro con un misterioso personaje, el diablo, quien, a través de un reloj, manipula las decisiones y el destino del hombre común. Cada capítulo nos lleva a través de los giros inesperados de esta historia que no solo ofrece suspenso, sino también una rica reflexión filosófica sobre nuestras elecciones y la influencia del tiempo. A lo largo de este viaje, exploraremos los temas de la tentación, el control y la libertad, mientras nos adentramos en las tensiones entre el ser humano y las fuerzas más allá de su control. Comencemos este viaje juntos. Capítulo 1. El encuentro con el relojero. La historia comienza con un hombre común, un ser de costumbres y rutinas, que nunca imaginó que el destino le tenía preparado algo extraordinario. Su vida transcurre en la monotonía de las horas, el trabajo y las obligaciones cotidianas. Como tantos otros, no busca más que estabilidad, sin grandes sueños ni deseos de aventuras. La quietud de su vida se ve alterada en un evento tan inesperado como desconcertante. Era un día como cualquier otro cuando, al caminar por la ciudad, algo llamó su atención. Un pequeño establecimiento, al que nunca había prestado atención antes, apareció ante él como si hubiera surgido de la nada. Era una tienda vieja, de fachada desgastada, pero lo que más destacaba era un reloj enorme que ocupaba toda la puerta de entrada. Este reloj, con su constante y rítmica tic-taqueo, parecía tener una presencia casi sobrenatural. No era solo un reloj común, parecía tener vida propia, como si estuviera marcando algo más que las horas. Intrigado por este hecho inexplicable, el hombre no pudo evitar sentirse atraído hacia la tienda. Sin pensarlo demasiado, empujó la puerta y, al hacerlo, una campanilla sonó, dando la bienvenida a un espacio diferente, como si hubiera cruzado una línea invisible que lo alejaba del mundo que conocía. Dentro, la tienda estaba sumida en una quietud casi absoluta. El aire era denso, cargado de una tensión que no podía identificar. Todo estaba oscuro, pero a medida que sus ojos se adaptaban, pudo distinguir entre las sombras una figura al fondo. Era un hombre, de presencia imponente, que parecía estar esperando su llegada. «Bienvenido», dijo la figura, con una voz profunda, pero serena. Era el relojero, cuya mirada parecía penetrar más allá de lo visible, como si pudiera leer las entrañas del alma humana. La figura se encontraba detrás de una mesa de madera, en la que descansaba un reloj antiguo, diferente a todo lo que el hombre hubiera visto antes. «Este es el reloj que necesitas», dijo el relojero, señalando el objeto sobre la mesa. «No es un reloj común. Es un reloj que controla más que las horas. Controla el destino». El hombre, sin comprender del todo el significado de las palabras, se acercó al reloj. El diseño era increíblemente intrincado, con delicados grabados que se movían como si cobraran vida con la luz. Era un reloj hermoso, pero también inquietante. El hombre no sabía por qué, pero algo en su interior lo impulsaba a tomarlo. «¿Cómo es esto posible?», preguntó, su voz temblorosa por la mezcla de miedo y fascinación. El relojero sonrió, pero su expresión no reflejaba simpatía, sino algo más profundo, casi como si conociera un secreto que el hombre aún no estaba preparado para entender. «El tiempo», comenzó el relojero con una calma que parecía eterna, «es más que solo una secuencia de momentos. El tiempo tiene el poder de moldear la vida de aquellos que lo controlan. Y este reloj, mi amigo, te permite decidir esos momentos. No solo marcas las horas, sino que las haces tuyas. Pero cuidado, porque con este poder viene una gran responsabilidad». El hombre no sabía si debía reír o temer. El reloj, que hasta hacía unos momentos parecía una simple curiosidad, ahora parecía contener un poder que no podía comprender completamente. Sin embargo, algo dentro de él, una mezcla de deseo y necesidad, lo impulsó a comprarlo. Sin pensarlo mucho, aceptó la oferta del relojero. «Recuerda», dijo el relojero mientras empaquetaba el reloj con cuidado, «no hay vuelta atrás. Cada decisión que tomes será más importante que la anterior, y las consecuencias de tu elección te seguirán durante todo el tiempo que uses este reloj». El hombre tomó el reloj con una mezcla de asombro y desconcierto,
pero no podía negar que, en lo más profundo de su ser, sentía que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Al salir de la tienda, el peso del reloj en su mano parecía más pesado de lo que era. La campanilla sonó nuevamente, y al cruzar la puerta, el hombre sintió como si algo en su entorno hubiera cambiado. El aire parecía más denso, el mundo más frenético, como si el reloj hubiera alterado el curso de la realidad misma. «Recuerda», susurró el relojero desde dentro de la tienda, «el tiempo está a tu disposición, pero no olvides que la vida no se mide solo por los momentos, sino por lo que decides hacer con ellos». El hombre se alejó de la tienda, pero el eco de esas palabras resonó en su mente. Mientras caminaba por las calles de la ciudad, todo parecía igual a lo que había sido antes, pero algo en su interior le decía que las reglas del juego habían cambiado. Su vida ya no sería la misma. El reloj, aunque pequeño, era ahora su mayor responsabilidad y su mayor tentación. La forma en que lo usaría determinaría su destino. Y así comenzó su viaje, uno en el que el tiempo no solo sería su amigo, sino también su enemigo. En las horas que seguirían, descubriría que cada tic-taqueo traía consigo una oportunidad, pero también un peligro. Capítulo 2. El primer tic del reloj. Después de salir de la tienda, el protagonista caminó por las calles de la ciudad con el reloj en la mano, sin saber si su decisión había sido la correcta. Algo en su interior le decía que había cruzado una línea, que el momento que acababa de vivir era el inicio de algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás habría imaginado. El tic-tac del reloj, que llevaba en su bolsillo, resonaba con una regularidad inquietante. El sonido no era el de un simple reloj, parecía más bien un recordatorio constante, una advertencia de que algo importante estaba en marcha. «Realmente puedo controlar el destino», pensó mientras caminaba sin rumbo. «¿Es este reloj tan poderoso como decía el relojero?». Al principio, su escepticismo era palpable. No podía creer que un simple reloj pudiera tener tal influencia en su vida, pero cada vez que miraba el reloj en su bolsillo, sentía una creciente necesidad de descubrir más, de entender lo que significaba realmente. El hombre se detuvo frente a un café, donde decidió tomar un descanso. Al entrar, fue recibido por un aire cálido y una suave música que sonaba desde el fondo. Se sentó en una mesa cercana a la ventana y sacó el reloj. Aquel pequeño objeto parecía ocupar toda su atención. No importaba lo que sucediera a su alrededor, el tic-tac del reloj era lo único que dominaba sus pensamientos. Fue en ese momento que una voz interrumpió su concentración. «¿Puedo sentarme aquí?», dijo una joven mujer con una sonrisa amigable, interrumpiendo sus pensamientos. El hombre, un tanto desconcertado, asintió con la cabeza, invitándola a tomar asiento. Ella, sin embargo, parecía diferente. No era solo su presencia lo que lo llamaba la atención, sino también su conversación, que parecía encajar perfectamente con el estado de ánimo del hombre. «¿Sabes?», comenzó la mujer, mientras se acomodaba en su asiento. «La gente dice que el tiempo puede sanar todo, pero nunca dicen que también puede destruirlo. A veces, parece que el tiempo no es nuestro amigo, sino nuestro enemigo, ¿no crees?». El hombre la miró con una mezcla de curiosidad y sorpresa. Nunca había hablado con ella antes, pero sus palabras resonaron profundamente en su mente, como si fuera un reflejo de sus propios temores y dudas. La mujer, al ver su reacción, continuó. «Quizás estamos tan obsesionados con controlar el tiempo, con tratar de marcar cada segundo, que olvidamos vivir realmente el presente. Todo lo que hacemos es mirar al futuro, esperando que las cosas cambien, pero nunca lo hacen, ¿verdad? El tiempo, cuando lo piensas bien, es solo una ilusión. Todo lo que tenemos es el ahora». Esas palabras hicieron eco en la mente del protagonista. ¿Estaba realmente buscando controlar el tiempo, o simplemente quería cambiar algo en su vida, algo que no podía entender? De alguna manera, la mujer parecía tener razón. El tiempo podía ser una ilusión, pero el reloj en su bolsillo no parecía tener nada de ilusorio. Era real, y con él, podría cambiar su vida. La joven mujer continuó hablando, pero él apenas la escuchaba. En lugar de eso, comenzó a examinar el reloj más de cerca, buscando entender su mecanismo. Mientras lo hacía, notó algo extraño. Las manecillas del reloj no se movían como cualquier otro reloj. Parecían detenerse en ciertos momentos, como si el tiempo mismo fuera manipulado por el objeto en sus manos. En ese preciso instante, el reloj emitió un suave clic,
y las manecillas se detuvieron por completo. El sonido era distinto al de cualquier tic-tac que había escuchado antes. Fue como si el tiempo, de alguna manera, hubiera pausado en ese mismo momento. «¿Qué está pasando?», murmuró el hombre, mirando el reloj con temor. La mujer, que había estado observando en silencio, levantó una ceja. «¿Está bien?», preguntó ella, pero el hombre no pudo responder. Estaba demasiado absorto en lo que acababa de suceder. Las manecillas del reloj se habían detenido, pero su mente continuaba en un torbellino de pensamientos. Entonces, de repente, la mujer se levantó y dejó unas palabras que quedaron grabadas en su mente. «A veces, lo que más tememos es lo que nos hace más humanos. No tengas miedo de lo que puedes llegar a descubrir. El tiempo, aunque ilusorio, tiene un poder que pocos comprenden». En ese momento, el hombre no entendió del todo el significado de sus palabras, pero algo en su interior le decía que debía seguir adelante, que debía aprender a dominar el reloj y lo que éste representaba. De alguna forma, el encuentro con la mujer y la detención del reloj le habían dado una nueva perspectiva. Al salir del café, el hombre caminó nuevamente por las calles de la ciudad, con el reloj aún en su bolsillo. Aunque había estado decidido a dejar todo atrás, a vivir una vida tranquila y sin complicaciones, ahora se encontraba con una nueva inquietud. ¿Estaba realmente listo para enfrentar lo que el reloj podía traerle? En ese momento, supo que su vida había cambiado para siempre. No importaba lo que pensara o deseara, ahora estaba atrapado en una red invisible tejida por el tiempo mismo. Y el reloj, ese pequeño objeto que había adquirido sin pensar demasiado, era ahora la llave para abrir puertas que tal vez no quería cruzar. Capítulo 3. La decisión de avanzar. La mañana siguiente amaneció gris, con nubes que oscurecían el cielo. El hombre se despertó con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. El reloj, que había dejado en la mesa de su habitación la noche anterior, parecía haber adquirido un peso mucho mayor en su mente. Aquella extraña detención de las manecillas lo perseguía, como un eco constante que no le permitía descansar. Su vida, que había transcurrido en la rutina de siempre, ya no parecía la misma. Algo había cambiado, y no podía evitar sentir que estaba siendo arrastrado por fuerzas que no comprendía del todo. Se levantó de la cama, se acercó a la mesa y tomó el reloj. Al principio, pensó en dejarlo allí, en olvidarse de todo lo que había sucedido hasta ese momento. Pero, al mirar el objeto en sus manos, algo dentro de él le decía que no podía ignorarlo. Ese reloj no era solo un simple accesorio, era la llave para algo mucho más grande, algo que lo llamaba a avanzar. Lo observó detenidamente. Las manecillas, que la noche anterior se habían detenido, ahora parecían moverse con normalidad, pero había algo en su marcha que no era común. Cada tic-tac parecía resonar en su interior, como si el reloj estuviera marcando los compases de su propio destino. Era como si cada segundo que pasaba en ese reloj estuviera alterando el flujo de su vida. «¿Qué debo hacer?», pensó mientras sostenía el reloj. «¿Sigo adelante con esto o lo dejo atrás? Realmente quiero saber lo que puede suceder». En ese momento, las palabras del relojero regresaron a su mente. «Recuerda, el tiempo no es solo una secuencia de momentos. El tiempo tiene el poder de moldear la vida de aquellos que lo controlan. Y este reloj, mi amigo, te permite decidir esos momentos. No solo marcas las horas, sino que las haces tuyas». Las palabras eran claras, pero lo que realmente lo aterraba era la responsabilidad que conllevaban. ¿Podría, realmente, asumir el peso de decidir cómo avanzar en su vida? ¿Sería capaz de tomar decisiones sin arrepentirse? El hombre no tenía respuestas, pero sabía que había llegado a un punto sin retorno. Cada momento que pasaba con el reloj en sus manos parecía empujarlo más y más hacia adelante, hacia un futuro incierto que lo desbordaba de miedo y emoción. No podía quedarse atrapado en la duda para siempre. La vida no esperaba a nadie, y él tenía que tomar una decisión. Decidió salir a caminar, con el reloj guardado en su bolsillo. No quería pensar más en ello, pero sabía que no podría evitarlo. Mientras paseaba por las calles, observaba a las personas a su alrededor, cada una con sus propias historias, luchas y esperanzas. La ciudad seguía su curso, ajena al hecho de que algo trascendental estaba a punto de suceder. Al llegar a un parque, se sentó en una banca, observando los árboles, las aves que volaban y las personas que pasaban a su lado. Todo parecía estar en su lugar, todo seguía como siempre. Pero, en su interior,
Algo había cambiado. El reloj no solo marcaba las horas, lo hacía con una precisión que parecía atravesar el tiempo mismo. Entonces, por primera vez desde que había adquirido el reloj, decidió tomarlo en sus manos y observarlo con detenimiento. Las manecillas seguían su curso regular, pero algo más había dentro de él, una sensación que no podía explicar. Como si el reloj, por alguna razón, estuviera esperando que él tomara una decisión. Como si el reloj le estuviera pidiendo que tomara el control, que no dejara que la vida se le escapara sin más. De repente, una idea surgió en su mente, tan clara como el agua. Si realmente tenía el poder de influir en su destino, ¿por qué no tomar las riendas de su vida? ¿Por qué no usar el reloj para tomar las decisiones que siempre había temido, las decisiones que lo habían mantenido atrapado en la inseguridad? Sabía que no podía seguir con la vida que había llevado hasta ahora, una vida llena de dudas y miedos. Tenía que arriesgarse. Tenía que avanzar. Tomó una decisión. Guardó el reloj en su bolsillo y se levantó de la banca. No sabía exactamente qué haría después, pero estaba dispuesto a descubrirlo. Decidió que iba a dejar atrás los miedos que lo habían mantenido cautivo durante tanto tiempo. Había llegado el momento de vivir con valentía, de no dejar que el tiempo lo pasara de largo sin aprovecharlo. A medida que caminaba de vuelta hacia su casa, la sensación de determinación creció en su interior. Ya no podía permitirse vivir con dudas. Si el reloj le daba la oportunidad de decidir su destino, entonces lo haría. Tomaría las riendas de su vida, sin mirar atrás. Pero mientras caminaba, una pregunta se coló en su mente. ¿Qué pasaría cuando tuviera que tomar una decisión realmente importante? ¿Cómo sabría qué camino tomar? El reloj le había dado una oportunidad, pero la incertidumbre seguía siendo un peso que no podía ignorar. ¿Y si tomaba la decisión equivocada? Esas preguntas lo acompañaron mientras volvía a casa, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba listo para enfrentarlas. Capítulo 4. El peso de las decisiones. El día transcurrió lentamente, y el hombre no podía dejar de pensar en lo que había decidido hacer. La caminata por el parque, el paseo solitario, y las preguntas que rondaban su mente le daban vueltas sin cesar. Sabía que el reloj, con su extraña capacidad de alterar el tiempo y la percepción de las decisiones, había entrado de manera irrevocable en su vida. Cada tic-tac parecía llamarlo a una acción, a un propósito, pero lo que más lo inquietaba era la naturaleza de esa acción. No podía evitar sentirse inseguro. ¿Qué pasa si el poder de este reloj no es lo que parece? Pensaba mientras caminaba por las calles de la ciudad. Y sí, en lugar de controlarlo, es él el que me controla a mí. El reloj que ahora llevaba en su bolsillo no solo representaba la capacidad de manipular el tiempo, sino también la gran responsabilidad de tomar decisiones que, hasta ese momento, había evitado. Cada segundo que pasaba con él era una oportunidad de cambiar su vida, pero también una oportunidad de cometer un error irreparable. Y esa carga lo estaba empezando a pesar. Al llegar a su casa, el hombre se sentó en su silla favorita, la que solía usar para pensar con calma. Miró el reloj una vez más, y algo dentro de él le decía que debía hacer algo más que simplemente reflexionar. Necesitaba probar su poder, descubrir si realmente podía modificar su destino o si el destino ya estaba marcado, sin importar lo que él hiciera. Decidió empezar con algo pequeño, algo que no tuviera repercusiones inmediatas pero que, de alguna manera, le permitirá experimentar el control que el reloj parecía ofrecer. Pensó en algo simple, como tomar una decisión sobre su rutina diaria. Hasta ese momento, su vida había estado marcada por las mismas decisiones cotidianas, por la misma seguridad de siempre. Pero ahora, el reloj lo retaba a hacer algo distinto, algo audaz. Con el reloj en la mano, cerró los ojos y respiró hondo. Sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero también una extraña calma. Abrió los ojos, observó el reloj por un momento, y entonces se dijo a sí mismo, hoy voy a hacer algo diferente. La idea de cambiar algo tan cotidiano como su camino al trabajo o el lugar donde almorzaba parecía pequeña, pero el acto de tomar la decisión de manera consciente, como un primer paso hacia el control, lo hizo sentir poderoso. Decidió no ir a su lugar habitual para almorzar. En lugar de eso, iría a un restaurante al azar en la ciudad, un lugar que nunca había considerado. Esa decisión, aparentemente trivial, fue un primer paso importante. Sintió la diferencia de tomar una acción de forma deliberada, sin dejarse llevar por la rutina. Sintió que, por primera vez en mucho tiempo,
Estaba siendo dueño de su destino, aunque fuera en una pequeña fracción de su vida. Cuando llegó al restaurante, se sorprendió de lo refrescante que era estar en un lugar diferente, rodeado de personas que no conocía, con un ambiente nuevo y desconocido. El simple acto de romper la rutina lo liberó de una carga invisible que había llevado consigo durante años. Mientras disfrutaba de su comida, pensaba en el poder del reloj y en lo que significaba esa pequeña decisión. Si puedo cambiar algo tan pequeño, tal vez pueda cambiar algo mucho más grande, se dijo a sí mismo. La idea de transformar su vida, paso a paso, comenzaba a tomar forma en su mente. Pero, aunque la acción había sido liberadora, una parte de él seguía sintiendo el peso de la incertidumbre. ¿Qué pasaría cuando llegara el momento de tomar una decisión realmente difícil? ¿Cómo sabría si estaba tomando el camino correcto? La mente del hombre estaba llena de preguntas, pero, por primera vez, también estaba llena de una renovada sensación de control. Mientras regresaba a casa, el hombre se dio cuenta de que no todo en la vida se resolvía de inmediato. Algunas decisiones requerían tiempo, reflexión y valentía para ser tomadas. El reloj, en su extraño poder, no solo le daba la posibilidad de alterar el curso de su vida, sino que también lo obligaba a confrontar sus propios miedos y dudas. Cada decisión, por más pequeña que fuera, tenía un peso. Y con cada paso que daba, sentía más claramente que su vida, hasta ahora marcada por la inercia, estaba tomando una dirección nueva, aunque incierta. En casa, al final del día, el hombre miró el reloj nuevamente. Las manecillas continuaban su curso regular, como siempre, pero ahora las observaba con una nueva perspectiva. Sabía que el reloj no solo estaba alterando su percepción del tiempo, sino que también lo estaba impulsando a tomar decisiones que, con el paso de los días, cambiarían su destino para siempre. No podía prever lo que vendría, pero ahora entendía algo crucial. La decisión de avanzar, de cambiar y de dejar atrás lo conocido, sería la clave para enfrentarse a todo lo que le esperaba. Capítulo 5. La tentación del poder. El hombre despertó al día siguiente con una sensación extraña. El reloj que había colocado sobre la mesa antes de acostarse le parecía más cercano que nunca, como si lo llamara, como si lo instara a hacer algo más grande. Había dado el primer paso, tomado una pequeña decisión para romper con la rutina, pero ahora algo más se agitaba dentro de él. El reloj no era solo una herramienta para controlar el tiempo, era un símbolo de poder, y la sensación de que ese poder podía ser suyo de manera indefinida lo llenaba tanto de emoción como de temor. Se levantó lentamente, no con la prisa habitual, sino con una calma inquietante. Su mente no podía dejar de girar en torno a la idea de que, con el reloj, podía tomar cualquier decisión que deseara, por pequeña o grande que fuera. La posibilidad de alterar su vida de forma significativa estaba al alcance de su mano. Pero, mientras la tentación lo envolvía, también sentía que el peso de esa capacidad era más grande de lo que había anticipado. Tomó el reloj en sus manos, sintiendo su peso, la textura del metal frío. Las manecillas avanzaban a su propio ritmo, como siempre, pero ahora, al mirarlas, sentía una extraña presión sobre sus hombros. ¿Estaba preparado para controlar el tiempo de la manera en que el reloj sugería? ¿Era realmente capaz de manejar las decisiones más trascendentales que el poder del reloj le permitiría tomar? Durante todo el día, el hombre caminó por las calles con una sensación de aislamiento. Las personas a su alrededor parecían ajenas a su lucha interna. Todos seguían con sus vidas, en su rutina diaria, sin saber que él poseía una herramienta que le otorgaba el control sobre algo tan abstracto como el tiempo. Se sintió como un observador, alguien que estaba atrapado en la paradoja de tener el poder de cambiar su vida y, sin embargo, sentirse paralizado por la magnitud de lo que podía hacer. Al llegar al trabajo, las distracciones habituales no lograron calmar su mente. En lugar de concentrarse en sus tareas, sus pensamientos se dirigían incesantemente hacia el reloj. Sentía como si cada minuto que pasaba sin usarlo fuera una oportunidad desperdiciada. Estaba empezando a convencerse de que, si no aprovechaba el poder que el reloj le ofrecía, estaría perdiendo una chance única, una oportunidad que muchos desearían tener. En el almuerzo, se sentó solo en su escritorio, mirando por la ventana y pensando en cómo usar el reloj. Su mente se inundó de posibilidades. Podría tomar decisiones para cambiar su carrera, sus relaciones, o incluso su forma de ver la vida. Había tanto por hacer, tanto por cambiar, pero también una voz en su cabeza que le susurraba advertencias. Cuidado con lo que deseas, parecía decirle.
El poder viene con un precio. Decidió, entonces, poner el reloj a prueba una vez más. Pero esta vez no se trataría de una decisión pequeña o trivial. Había algo que había estado evitando por mucho tiempo, algo importante que lo había mantenido atrapado en su vida de mediocridad, su carrera. Durante años, había permanecido en el mismo trabajo, haciendo lo mismo una y otra vez, sin arriesgarse a dar el salto que realmente deseaba. Siempre había creído que las oportunidades llegaban con el tiempo, pero ahora, con el poder de decidir lo que quería en sus manos, sentía que el reloj le estaba dando una última oportunidad para cambiar el curso de su vida. Con una mezcla de emoción y ansiedad, el hombre cerró los ojos y visualizó su futuro. Pensó en la posibilidad de dejar su empleo actual y seguir su verdadera pasión, algo que había querido hacer durante años: ser escritor. Sabía que hacerlo significaba renunciar a la estabilidad y la seguridad que su trabajo le ofrecía, pero también comprendió que esa era la única manera de avanzar. ¿Estaba dispuesto a correr ese riesgo? El reloj, al parecer, lo instaba a dar ese paso. «Hoy es el día», murmuró para sí mismo, mientras miraba el reloj en su muñeca. Estaba a punto de tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Sabía que había alcanzado un punto sin retorno. Tomó una respiración profunda y, con decisión, se levantó de su silla, dejó su escritorio y comenzó a caminar hacia su jefe. El reloj parecía resonar en su mente, su tic-tac marcando el ritmo de cada paso. Mientras avanzaba por el pasillo hacia la oficina de su jefe, una parte de él seguía luchando con la duda. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar lo que vendría después de esta decisión? ¿Sería capaz de manejar las consecuencias? Al llegar a la puerta del despacho de su jefe, se detuvo un momento y observó la manecilla del reloj. Las palabras del relojero resonaban en su cabeza: «Recuerda, cada decisión tiene su peso. El tiempo no se detiene por nadie, y las consecuencias de tus acciones se multiplican con cada segundo que pasa». A pesar del miedo, algo dentro de él le decía que ya no podía retroceder. Con una decisión firme, tocó la puerta y entró en la oficina. Sabía que, al tomar ese paso, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero el hombre también comprendió algo más importante. El control del tiempo no era solo sobre lo que decidía hacer con él, sino sobre cómo enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Capítulo 6. La decisión final. El hombre pasó la noche en vela, su mente llena de dudas y preguntas sin respuestas claras. El reloj que descansaba sobre su mesa parecía, en su silencio, una constante presión sobre sus pensamientos. A lo largo de las horas, el tic-tac del reloj se convirtió en el latido de su propio corazón, recordándole que el tiempo, implacable, avanzaba y que no podía detenerse. ¿Había tomado la decisión correcta al dar ese paso hacia lo desconocido? ¿Era capaz de enfrentar las consecuencias de un cambio tan drástico? A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por la ventana, pero el hombre no sentía la misma frescura que otros días. Había tomado el gran paso y había renunciado a su empleo, pero lo que en un principio había sido una liberación ahora se sentía como un peso. ¿Qué haría ahora? ¿Cómo comenzaría de nuevo? La seguridad que había dejado atrás era un recuerdo lejano y la incertidumbre de lo que vendría lo llenaba de ansiedad. Miró el reloj, que parecía mantener su presencia constante, como un fiel recordatorio de que el tiempo no retrocedía. Sentía una desconexión entre él y el mundo exterior, como si hubiera abierto una puerta a un lugar que no podía ver claramente, un lugar que solo existía en la distancia de sus decisiones. La reacción de su jefe, aunque en principio no fue hostil, le dejó una sensación de vacío. Había tomado la decisión correcta, pero al enfrentarse a la realidad, sentía como si algo se le hubiera escapado de las manos. Ahora que he dado este paso, ¿qué sigue?, pensó mientras caminaba por la calle, perdido en su propio mundo. El reloj seguía siendo su único compañero constante, y mientras lo observaba, algo le hizo pensar que las decisiones no solo se tratan de dar el primer paso. En realidad, el tiempo era algo mucho más complicado. Tomar una decisión en ese momento había sido crucial, pero la verdadera prueba estaba por venir. En ese espacio entre el pasado y el futuro, el hombre debía encontrar algo más que solo una respuesta inmediata. Debía encontrar el propósito detrás de sus acciones. En los días que siguieron, la rutina del hombre comenzó a cambiar de una manera extraña. El tiempo que había ganado, al liberarse de su trabajo anterior, parecía desmoronarse frente a él. No era que no tuviera nada que hacer,
sino que sentía que cada acción que emprendía se deslizaba en la misma monotonía que había dejado atrás. El vacío que sentía lo estaba empezando a consumir. Necesitaba algo más, algo que diera sentido a lo que había decidido. Y fue en ese momento cuando el reloj le ofreció una nueva oportunidad, una oportunidad de mirar hacia adentro, de enfrentarse a sí mismo de una manera más profunda. El reloj, en su silencioso poder, no solo le estaba recordando la importancia del tiempo, sino también la importancia de entender las decisiones en un nivel más íntimo. A la mañana siguiente, se sentó frente a una hoja en blanco, con la pluma en la mano, dispuesto a escribir. Había sido escritor en su corazón durante muchos años, pero siempre había tenido miedo de dar el paso. Ahora, con la libertad de haber renunciado a su trabajo, sintió que el momento había llegado. La pluma se deslizaba sobre el papel, escribiendo palabras que ya no eran una fantasía, sino una realidad tangible. Escribir es lo que siempre quise hacer. El tiempo me ha dado una nueva oportunidad, y no puedo dejarla escapar. Es ahora o nunca. Cada palabra que escribía sentía como si fuera una parte de su ser que finalmente se liberaba. El reloj seguía siendo su compañero, pero ya no lo veía como una amenaza. Ahora entendía que el verdadero poder del reloj no estaba en controlar el tiempo, sino en saber cómo usarlo. La incertidumbre de lo que vendría después seguía ahí, pero ya no le causaba miedo. El hombre había comenzado a entender que cada decisión, por más pequeña que fuera, tenía un peso que solo podía ser determinado por él mismo. Sabía que lo que había hecho no lo podía deshacer, pero lo que realmente importaba ahora era lo que decidiera hacer a partir de este momento. Y mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando su pequeño apartamento con una luz cálida, el hombre cerró los ojos y sonrió. Había tomado el control de su destino, y aunque el futuro seguía siendo incierto, por primera vez, sentía que era él quien dirigía su vida. Ya no era prisionero del tiempo, sino el arquitecto de su propio destino. Capítulo 7. La larga sombra de la decisión. El hombre había comenzado a escribir con más frecuencia, pero lo que parecía ser una liberación se transformó lentamente en una rutina más, una que, aunque diferente a la anterior, empezaba a sentirse igualmente restrictiva. Las primeras páginas de su nuevo proyecto fueron fluidas, llenas de emoción y esperanza. Pero al pasar de los días, algo cambió en su interior. Las ideas, antes claras y brillantes, se tornaban vagas, y la creatividad que al principio parecía inagotable comenzaba a desvanecerse. El reloj, que había sido su aliado en momentos de duda, ahora parecía observarlo desde la esquina de su mesa, como una sombra silenciosa. Mientras escribía, se daba cuenta de que, a pesar de la libertad que le había otorgado la decisión de abandonar su trabajo, no podía evitar sentir una creciente presión sobre sus hombros. La promesa de una vida distinta, más auténtica, parecía cada vez más lejana. El tiempo, que en un principio le había dado la sensación de control absoluto, ahora se convertía en su enemigo, un recordatorio de que había algo más que el simple acto de tomar decisiones. A medida que pasaban los días, el hombre comenzó a analizar más profundamente la naturaleza del tiempo y el poder que le confería el reloj. ¿Realmente lo estaba usando de la manera correcta? Había tomado la decisión de cambiar su vida, pero ¿había considerado todos los aspectos de esa decisión? El miedo al fracaso, que había quedado en un segundo plano cuando tomó la determinación de renunciar a su empleo, comenzaba a resurgir con fuerza. ¿Y si su decisión había sido impulsiva? ¿Y si no estaba preparado para afrontar lo que realmente significaba dedicarse a escribir? ¿Y si el tiempo que había ganado lo estaba perdiendo por completo, atrapado en un ciclo de incertidumbre? La sombra de sus dudas lo seguía durante todo el día, y aunque el reloj seguía marcando el paso de las horas, el hombre comenzó a sentir que ya no tenía control sobre ellas. En lugar de avanzar, sentía que cada día se deslizaba sin propósito. No sabía si el vacío que sentía era fruto de la libertad o de la falta de estructura. Había renunciado a un empleo seguro, pero ahora se enfrentaba a un mundo donde la única estructura era el mismo, y esa estructura comenzaba a desmoronarse. Se levantaba cada mañana sin un plan claro, sin una agenda que seguir. El reloj seguía siendo su compañero, pero ahora era una constante presión. El tiempo avanzaba, y con él, las dudas se multiplicaban. Ya no solo pensaba en el futuro inmediato, sino también en las repercusiones a largo plazo de sus decisiones. Si no lograba tener éxito como escritor, ¿qué quedaría de todo este sacrificio? Había dejado atrás una vida cómoda, pero ¿realmente había ganado algo con ello? Un día,
mientras caminaba por las calles, se detuvo frente a una librería. Observó con atención las estanterías llenas de libros, algunos con autores famosos y otros de escritores menos conocidos, pero todos con una historia que contar. Recordó sus propias aspiraciones, las razones por las que había comenzado a escribir. Pero ahora, esas razones se sentían desvanecidas, ahogadas por la presión que sentía por tener que producir algo digno de ser leído. Las voces de la duda volvían a invadirlo. ¿Qué pasa si no eres lo suficientemente bueno? ¿Qué pasa si tus palabras no resuenan con nadie? El hombre sintió una extraña mezcla de frustración y agotamiento. Estaba atrapado en un ciclo de autocrítica, un ciclo que parecía no tener fin. Durante un tiempo, pensó que la escritura era la llave a una vida más plena, más auténtica, pero ahora se preguntaba si realmente había sido un acto de valentía o una huida. ¿Realmente estaba preparado para enfrentarse a la verdad de sus decisiones? El reloj seguía marcando las horas, pero él sentía que el tiempo lo estaba dejando atrás. A lo largo de los días siguientes, intentó escapar de esa sensación, pero no podía. Sus esfuerzos por escribir parecían vacíos, y la idea de que todo lo que había hecho hasta ahora pudiera haber sido un error comenzaba a consumirlo. El reloj, que antes era un símbolo de poder, ahora se convertía en un recordatorio de su propia fragilidad. Aunque el tiempo avanzaba sin descanso, él sentía como si estuviera estancado en un mismo lugar. Pero una tarde, mientras observaba el reloj, algo dentro de él cambió. En lugar de ver el tiempo como una presión, decidió verlo como una oportunidad para comenzar de nuevo. Recordó las palabras del relojero: el tiempo es tu compañero, no tu enemigo. No lo mires como una amenaza, sino como un aliado en tu viaje. Quizás no tenía todas las respuestas, pero entendió que el verdadero poder del reloj no era controlar el tiempo, sino aprender a vivir con él, a aceptar que las decisiones que tomamos son solo una parte de la historia. El resto depende de cómo elegimos vivir con esas decisiones. Con renovada determinación, el hombre se sentó de nuevo frente a su escritorio. Esta vez, no pensó en el resultado final, sino en el proceso. Decidió escribir no porque debía hacerlo, sino porque, en ese momento, era lo único que podía hacer. Volvió a llenar la hoja en blanco con palabras, sin preocuparse por si eran perfectas o no, simplemente permitiendo que su mente se liberara. Y en ese proceso, comenzó a sentirse nuevamente conectado con su propósito. El tiempo seguía pasando, pero por primera vez, el hombre entendió que no necesitaba controlarlo, solo vivir con él. Capítulo 8. La revelación del reloj. El hombre despertó esa mañana con una sensación extraña, algo diferente en el aire, algo que no había sentido en días. Durante tanto tiempo, había sido esclavo del tiempo, atrapado por la necesidad de tomar decisiones correctas, de alcanzar resultados. Cada tic del reloj parecía recordarle lo que debía lograr, lo que aún no había logrado. Pero hoy era distinto. No sentía la presión constante del avance imparable de las horas. Algo en su interior había cambiado, y, aunque no podía comprenderlo por completo, intuía que había llegado a un punto de inflexión. Se levantó de la cama, pero esta vez no se dirigió a su escritorio como acostumbraba. En lugar de buscar la pluma y el papel, caminó hacia la ventana y miró el paisaje que se extendía ante él. El día comenzaba con una luz suave que pintaba el cielo de tonos rosados y anaranjados. El mundo parecía estar despertando a su propio ritmo, sin prisas, sin agitación. En ese momento, el hombre se dio cuenta de que el tiempo no era algo que debía controlar, sino algo que debía aprender a aceptar. Sentado en su sillón, reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos días. En sus primeros intentos por escribir, había sentido una urgencia que no existía realmente. Había tratado de forzar la creatividad, de cumplir con un plan preconcebido, pero ahora entendía que las mejores ideas nunca surgían bajo presión. El hombre se dio cuenta de que, al renunciar a su empleo y al darle la espalda a una vida segura, había liberado más que solo su tiempo, había liberado su mente. El reloj sobre la mesa seguía allí, inmutable, como siempre. Al principio, se había convertido en un símbolo de angustia, un recordatorio de todo lo que debía hacer, todo lo que debía cumplir. Pero ahora, algo había cambiado. Miró el reloj y, por primera vez, no lo vio como una amenaza. En su lugar, lo vio como un aliado. El tiempo es mi compañero, pensó, y lo que haga con él depende de mí. Fue entonces cuando comenzó a escribir nuevamente,
pero esta vez con una perspectiva completamente diferente. Ya no sentía que debía escribir por el simple hecho de llenar páginas. No importaba si su trabajo era perfecto o si alcanzaba el reconocimiento que tanto temía. En lugar de obsesionarse con la idea de ser exitoso, comenzó a escribir porque eso era lo que realmente quería hacer. Lo hacía por el placer de crear, por la libertad de expresar sus pensamientos, no por la presión de cumplir con expectativas ajenas. La sensación de paz que ahora lo envolvía le permitió fluir con la escritura. No se trataba de alcanzar la perfección, sino de encontrar la esencia de su voz. El hombre había comprendido que la verdadera libertad no estaba en la cantidad de trabajo realizado ni en las metas alcanzadas, sino en la aceptación del proceso en sí mismo, en permitir que las ideas llegaran cuando tuvieran que llegar. En los días siguientes, se dedicó a escribir con más serenidad, sin preocuparse por los plazos ni por los resultados. Y mientras lo hacía, sintió que se conectaba de una manera más profunda con su propio ser. Ya no sentía que el reloj lo controlaba. Por el contrario, él había comenzado a controlar su relación con el tiempo. El hombre entendió, finalmente, que la vida no es un asunto de cumplir con las expectativas del mundo exterior. No se trataba de medir el valor de cada decisión en función de su éxito tangible. La verdadera medida de una vida bien vivida estaba en cómo elegimos pasar nuestro tiempo, en cómo elegimos estar presentes en el momento, sin la constante presión de la perfección. El reloj, ese objeto que había sido su compañero silencioso, ya no le causaba angustia. Ahora, se convirtió en un recordatorio de que la vida es un viaje, no una carrera. No se trataba de correr, sino de caminar a su propio ritmo, sin miedo a los imprevistos, sin temor a lo desconocido. Esa tarde, mientras el sol se ponía en el horizonte, el hombre miró nuevamente el reloj y sonrió. Sabía que el futuro seguiría siendo incierto, pero ya no le temía. Había encontrado su propia paz, y esa paz, por encima de todo, le daba la libertad de seguir adelante. Capítulo 9. El regreso a la libertad interior. El hombre despertó con una sensación nueva, una que le era familiar pero que había olvidado por un tiempo: la libertad. Había dejado atrás la constante presión que lo había acompañado durante sus primeros intentos de escribir. Ya no se sentía perseguido por el reloj ni por las expectativas que él mismo se había impuesto. Algo dentro de él había cambiado, y lo notaba en la manera en que su mente comenzaba a liberar ideas con una fluidez que antes parecía inalcanzable. En los días anteriores, había comprendido que la escritura no era solo un medio para alcanzar un fin, ni tampoco una herramienta para ganarse la vida. Escribir, había llegado a entender, era una forma de existir, una manera de ser uno mismo en el mundo. No se trataba de lograr algo en particular, sino de dar rienda suelta a lo que uno tiene dentro. Cuando dejó de preocuparse por la perfección, las palabras comenzaron a fluir con naturalidad. Sus pensamientos ya no se sentían encadenados por el tiempo o por las expectativas externas. Con cada nuevo amanecer, el hombre se sentaba frente a su escritorio, pero ahora lo hacía sin el peso de la obligación sobre sus hombros. Escribir ya no era una tarea que debía cumplir, sino una actividad que él deseaba realizar. Comenzó a ver el acto de escribir como un diálogo con su propio ser, una conversación con las profundidades de su alma. Al principio, su pluma parecía titubear, pero pronto comenzó a encontrar un ritmo propio, uno que no estaba regido por las presiones del mundo exterior. Cada palabra era una exploración de su interior, un paso hacia el entendimiento de lo que realmente quería decir. El reloj sobre su mesa, que antes le había parecido un enemigo, ahora lo observaba en silencio, como un testigo tranquilo de su transformación. A veces, cuando su mente se sumergía en el proceso de escribir, echaba un vistazo al reloj y notaba que el tiempo había pasado sin que él lo sintiera. No importaba cuántas horas se hubieran desvanecido, lo único que importaba era que, por fin, estaba escribiendo lo que realmente deseaba. No más preocupaciones, no más prisas. Solo el presente, solo el acto de estar allí, en ese momento. Un día, mientras paseaba por el parque, el hombre se detuvo frente a un árbol que siempre había admirado. Sus ramas se extendían hacia el cielo, fuertes y serenas, sin prisa por llegar a ningún lado. El hombre se quedó allí, mirando el árbol, sintiendo que, al igual que él, no necesitaba apresurarse. Todo tenía su tiempo. No había necesidad de apresurarse para alcanzar un futuro incierto. De hecho, tal vez el verdadero secreto de la vida era estar presente, aceptar el momento tal como era y confiar en que el resto llegaría en su propio tiempo. Esa noche,
Cuando se sentó a escribir, se dio cuenta de algo profundo. Había dejado de luchar contra el flujo del tiempo. Había dejado de ver el paso de las horas como una amenaza y lo había aceptado como parte de la vida. Cada tic del reloj ya no lo incomodaba, porque entendió que el tiempo no era algo que debía temer. Era solo una corriente en la que todos estamos sumidos, una corriente que podemos aprender a navegar en lugar de tratar de controlar. En las siguientes semanas, su escritura continuó fluyendo de una manera más libre y natural. Los días pasaban sin que él sintiera la presión de tener que cumplir con metas externas. El hombre descubrió que no necesitaba una estructura rígida, ni un horario estricto para ser productivo. Lo único que necesitaba era estar presente, estar en el momento. La creatividad ya no era una lucha, sino un estado natural de su ser. Había encontrado una libertad interior que no dependía del tiempo, sino de su disposición para estar conectado consigo mismo y con el mundo que lo rodeaba. En su viaje, el hombre había aprendido a no apresurarse, a confiar en su propio ritmo y a aceptar la impermanencia del tiempo. Había dejado de ver el reloj como un enemigo y lo había convertido en un recordatorio de que cada momento tiene su valor, que la vida no es una carrera, sino una experiencia que debe ser vivida plenamente. La verdadera libertad, se dio cuenta, no estaba en la cantidad de tiempo que uno tiene, sino en cómo se elige vivir ese tiempo. El hombre miró el reloj una última vez antes de apagar la lámpara y cerrar su cuaderno. No era necesario controlar las horas ni medir cada segundo. El tiempo seguiría su curso, pero él ya no lo temía. Había encontrado su libertad, y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que realmente importaba. Capítulo 10. La mente en paz. El hombre despertó con la sensación de que algo había cambiado nuevamente, pero esta vez no era el peso de la ansiedad ni la presión del tiempo lo que lo acompañaba. En lugar de eso, sentía una calma profunda en su interior, como si, por fin, hubiera llegado a un lugar de serenidad que había estado buscando sin saberlo. Era una paz que no dependía de las circunstancias externas, sino que emanaba de su propia mente, que había aprendido a calmarse. Durante mucho tiempo, había vivido con la constante sensación de que debía hacer más, de que debía ser más productivo, de que no podía perder ni un minuto. Pero ahora, al mirar atrás, se dio cuenta de que esa forma de vida solo lo había agobiado. Había estado persiguiendo algo que pensaba que necesitaba, pero nunca se detuvo a preguntarse si era lo que realmente deseaba. Había sido prisionero de su propia mente, de sus propios pensamientos, pero ahora se sentía liberado. El hombre se levantó de la cama y, en lugar de apresurarse a comenzar su día con las mismas actividades de siempre, decidió tomarse un momento para respirar profundamente. Miró por la ventana y observó cómo la luz de la mañana iluminaba suavemente los edificios de la ciudad. Cada rincón del paisaje parecía más nítido, más presente. Algo tan simple como el amanecer le resultaba ahora un regalo. La vida misma, tan llena de belleza en su simplicidad, comenzaba a revelarse ante él de una manera que antes no había notado. Se dirigió a su escritorio, pero no para escribir con urgencia, sino para sentarse en silencio. Mientras lo hacía, pensó en lo lejos que había llegado. Había aprendido a no temer al tiempo, a no apresurarse a hacer las cosas, sino a vivir en el presente. Y en ese presente, había encontrado la paz. El reloj en la mesa, que antes era un recordatorio de todo lo que aún debía hacer, ya no le causaba ningún tipo de incomodidad. Ahora lo miraba con una comprensión tranquila. Ya no era el enemigo, era solo un objeto, un testigo mudo de su proceso. El hombre comprendió que el tiempo siempre estaría allí, pero que no era necesario estar corriendo tras él. El tiempo pasaría independientemente de lo que él hiciera, y lo único que importaba era cómo elegía vivir ese tiempo. Poco a poco, sus pensamientos comenzaron a centrarse en el acto de escribir. Ya no se sentía presionado para alcanzar un objetivo, ni para cumplir con las expectativas de nadie. Había dejado de escribir para impresionar, para buscar aprobación. Ahora escribía porque era lo que su alma deseaba hacer, lo que lo conectaba con algo más profundo dentro de sí mismo. Escribir se había convertido en una forma de meditación, un espacio donde podía estar completamente presente. Cada palabra que escribía parecía surgir de un lugar de calma interior. Ya no buscaba la perfección, sino la autenticidad. Sabía que las palabras más valiosas no eran necesariamente las que sonaban más refinadas, sino las que nacían de la sinceridad de su corazón. En ese espacio de serenidad, las ideas fluían sin esfuerzo. Escribir ya no era una tarea que se debía completar,
Era una forma de vivir, de estar conectado con el momento y consigo mismo. En los días siguientes, su práctica de escribir se convirtió en un ritual. No era una actividad que tenía que hacer para llenar el tiempo, sino una forma de ser. El hombre había encontrado su ritmo, su propia manera de relacionarse con el tiempo y con su proceso creativo. Ya no se sentía atrapado ni limitado por el reloj, ni por las expectativas ajenas. Ahora comprendía que lo único que importaba era la conexión con su propio ser y con el momento presente. Una tarde, mientras paseaba por la orilla de un río cercano, el hombre reflexionó sobre lo que había aprendido. El agua fluía tranquilamente ante él, sin apresurarse, sin detenerse. Era un recordatorio constante de que la vida no es algo que deba apresurarse, sino algo que debe ser vivido con calma y aceptación. Cada momento tiene su valor, y cada paso que damos forma parte de un viaje que no tiene prisa por llegar a su destino. Aquel día, mientras el sol se ocultaba en el horizonte, el hombre se sintió en paz con su vida. Había encontrado la tranquilidad que tanto había buscado, no en los logros ni en las metas alcanzadas, sino en el simple hecho de ser, de estar presente. Ya no necesitaba que el tiempo lo dictara ni lo presionara. Había encontrado la libertad en su interior, y esa libertad le daba la paz que tanto deseaba. Al regresar a casa, se sentó frente a su escritorio, miró el reloj una vez más y, con una sonrisa tranquila, volvió a tomar la pluma. Ahora, escribir ya no era una lucha contra el tiempo, sino una danza armoniosa con él. Capítulo 11. El arte de vivir sin miedo al mañana. Con el paso de los días, el hombre comenzó a experimentar una profunda transformación. Lo que antes había sido un campo de batalla lleno de ansiedad y miedo al futuro, ahora se convertía en un espacio de tranquilidad donde ya no se sentía presionado por las expectativas del mañana. El miedo, ese viejo compañero que siempre lo había acosado, había comenzado a disolverse como la niebla a medida que el sol alcanzaba su pleno apogeo. Había aprendido, sin darse cuenta, a vivir en el presente, a aceptar la incertidumbre del futuro sin la carga de la ansiedad. Se levantó una mañana, con la sensación de que algo había cambiado permanentemente dentro de él. Había dejado de temer al futuro. El hombre se dio cuenta de que una gran parte de su sufrimiento había provenido de la constante preocupación por lo que estaba por venir. Se había estado enfocando demasiado en los sí que nunca llegaban a cumplirse. Los miedos eran como fantasmas que solo existían en su mente, pero que no tenían base en la realidad. La vida, en su esencia más pura, no era algo que debía ser temido. Era algo que debía ser vivido con aceptación y gratitud. Decidió dar un paseo por el parque, y mientras caminaba, pensaba en cómo su relación con el tiempo había evolucionado. Antes, cada segundo parecía una amenaza, como si el reloj estuviera siempre persiguiéndolo. Pero ahora, el tiempo no era su enemigo. Había aprendido a vivir sin apresurarse, sin mirar hacia el futuro con ansiedad. El hombre comprendió que vivir era algo mucho más sencillo de lo que había creído. Ya no se trataba de hacer todo a la perfección ni de alcanzar un ideal. Se trataba de ser consciente del momento, de aceptar la vida tal como venía, sin agregarle capas de miedo innecesarias. La serenidad que sentía lo rodeaba, como una brisa suave que lo acariciaba mientras avanzaba por el sendero del parque. Durante mucho tiempo, había luchado contra sus propios pensamientos, tratando de moldearlos para que encajaran en un futuro que él mismo había creado en su mente. Pero ahora, se daba cuenta de que la única verdadera libertad radicaba en soltar esas preocupaciones, en liberarse de la constante necesidad de controlar lo que aún no había llegado. El hombre recordó todas las veces que había dejado de hacer algo por miedo al fracaso, por miedo a que las cosas no salieran como él pensaba. Había vivido con la expectativa de que todo debía ser perfecto, de que no podía cometer errores. Pero con el tiempo, había aprendido que los errores no eran fracasos. Eran simplemente partes del proceso, lecciones que la vida le ofrecía para su crecimiento. El miedo a equivocarse había perdido su poder sobre él. Al regresar a su casa, el hombre se sentó frente a su escritorio, pero no para escribir con el fin de cumplir con una meta o una expectativa. Esta vez, lo hizo porque se sentía inspirado por la quietud de su mente. Ya no estaba escribiendo para impresionar a los demás ni para cumplir con las exigencias del mundo exterior. Estaba escribiendo porque era su forma de conectarse con el presente, con su propio ser. Y lo hacía sin la presión de necesitar un resultado específico. Cada palabra que escribía se sentía como un reflejo de su paz interior. Ya no había urgencia en su pluma.
Ya no sentía que tenía que apresurarse a llenar páginas o cumplir con un calendario. Escribir, ahora, era simplemente una forma de ser. El hombre comprendió que la vida misma no es algo que deba ser apresurado. Así como no se puede forzar a una flor a abrirse antes de su tiempo, tampoco debe uno apresurarse a alcanzar la meta de la vida. La vida misma es el camino, y cada paso, por pequeño que sea, es parte de ese proceso de crecimiento y autoconocimiento. Con el tiempo, el hombre comenzó a escribir más y más. Pero cada vez lo hacía desde un lugar de paz, no de necesidad. Ya no escribía porque lo obligaban los plazos ni la presión del mundo exterior. Escribía porque había encontrado una conexión profunda con lo que estaba haciendo. Era una forma de estar presente, de dar vida a sus pensamientos sin el peso del mañana o del qué dirán. Mientras continuaba con su práctica, comenzó a compartir sus escritos con otras personas. No con la esperanza de recibir alabanzas, sino con el deseo de conectar. Había aprendido que el acto de compartir era una forma de dar, no de recibir. Y así, su escritura dejó de ser una lucha por la aprobación ajena y se transformó en un acto de generosidad, un regalo para aquellos que deseaban recibir sus palabras. Al final del día, cuando se recostó en su cama, el hombre se sintió en paz. No sentía la necesidad de planificar el mañana, ni de preocuparse por lo que aún estaba por venir. Había aprendido a vivir sin miedo, a aceptar la vida tal como era. Sabía que el mañana llegaría, pero que no era necesario temerle. Mientras tanto, vivía el hoy, y eso era suficiente. Capítulo 12. La paz del alma al enfrentar las dificultades. En el transcurso de las semanas que siguieron, el hombre experimentó momentos de calma, pero también enfrentó dificultades que desafiaron su nueva visión del mundo. A pesar de haber aprendido a vivir sin miedo al futuro, se encontraba en situaciones que, aunque no podían ser previstas, desafiaban su serenidad interior. Sin embargo, en lugar de caer en el antiguo patrón de ansiedad y frustración, comenzó a ver estos desafíos como oportunidades para aplicar lo que había aprendido. Un día, mientras caminaba por la ciudad, se encontró con un hombre que parecía muy perturbado, corriendo de un lado a otro, buscando algo con desesperación. El hombre lo observó durante unos minutos, tratando de comprender la fuente de su agitación. Finalmente, el hombre abordó al perturbado transeúnte, preguntando si podía ayudar en algo. El hombre alterado explicó que había perdido un objeto valioso, algo que, para él, era irreemplazable. En ese momento, el hombre comprendió algo profundo. Mientras observaba a este desconocido luchando por controlar su vida y el caos a su alrededor, recordó sus propias batallas internas. En su vida anterior, también había reaccionado con desesperación ante la pérdida, el fracaso y las dificultades. Pero ahora, con una claridad que nunca antes había tenido, veía la situación de manera diferente. En lugar de unirse a la angustia del hombre, lo observó con calma y lo alentó a relajarse. Le sugirió que, si bien la pérdida era dolorosa, no valía la pena desgastarse por algo fuera de su control. Si te dejas consumir por esta pérdida, le dijo, no harás más que agravar la situación. La vida, con sus altos y bajos, no se puede controlar siempre. Pero lo que sí puedes controlar es cómo reaccionas ante ella. Puedes elegir la paz o puedes dejar que la ansiedad se apodere de ti. El hombre alterado se detuvo por un momento, mirándolo con incredulidad. Después de un largo suspiro, algo pareció calmarse en su rostro. A pesar de que todavía estaba preocupado por la pérdida, comenzó a entender el mensaje del hombre. La ansiedad no cambiaría el resultado. La serenidad sí podría cambiar su experiencia del momento. El hombre, al ver cómo la actitud serena comenzaba a calmar al otro, sintió una profunda satisfacción. Era como si, en ese pequeño encuentro, hubiera dado un paso más hacia su propio entendimiento. Las dificultades no eran algo que debiera ser temido, ni mucho menos luchado contra con desesperación. Las dificultades eran solo partes del camino, lecciones que, si se abordaban con calma, podían transformarse en oportunidades para crecer y fortalecerse. Regresó a su casa con la sensación de haber aprendido una lección aún más profunda. El mundo no es solo un lugar de calma, es también un lugar de caos y sufrimiento. Sin embargo, las personas que logran encontrar la paz en medio de la tormenta son aquellas que han comprendido que, aunque no pueden controlar todo lo que sucede a su alrededor, siempre tienen el poder de controlar su reacción. Esa noche, mientras cenaba solo, pensó en su propia vida y en los desafíos que aún enfrentaba. En el pasado,
Habría estado temeroso ante las dificultades, deseando poder evitarlas o incluso controlarlas. Pero ahora, se dio cuenta de que no necesitaba tener todo bajo control. Al soltar esa necesidad de control, se había liberado de una pesada carga. Aceptó que los momentos difíciles son parte del ciclo natural de la vida, y que no se podía evitar el dolor, pero sí se podía elegir cómo vivirlo. En sus momentos más tranquilos, comenzó a practicar la meditación, no como una forma de escapar de los problemas, sino como una forma de anclarse a la paz interior. Sentado en silencio, con los ojos cerrados, trataba de calmar su mente y conectar con la sensación de calma que había aprendido a cultivar. La meditación no solo era una técnica para reducir el estrés, sino una herramienta para recordar su verdadera naturaleza. La paz no es algo que deba buscarse fuera, sino algo que reside en su interior, esperando ser descubierto. Al día siguiente, el hombre se despertó con una sensación de gratitud. Ya no le temía a las dificultades de la vida. Las aceptaba como momentos inevitables, pero no les concedía el poder de desestabilizarlo. Al contrario, había aprendido a abrazar esas dificultades como una oportunidad para crecer y profundizar en su comprensión de la vida. Estaba listo para enfrentar lo que viniera, sin miedo, con una profunda calma interior. Capítulo 13. El poder de la gracia en la vida cotidiana. A medida que los días pasaban, el hombre comenzó a experimentar una sensación cada vez más profunda de gratitud. Había llegado a comprender que, en la vida, no solo son las grandes bendiciones o los logros los que definen el camino, sino también las pequeñas y discretas muestras de gracia que se encuentran en los momentos más cotidianos. Era como si la vida misma le estuviera ofreciendo, constantemente, pequeñas oportunidades para reconocer su belleza y su paz. La gracia, entendida no como algo que se pueda ganar o merecer, sino como un regalo que se ofrece sin condición, se convirtió en el centro de su nueva visión del mundo. Durante su caminata matutina por el campo, el hombre se detuvo un instante, observando cómo la luz del sol se filtraba a través de las ramas de los árboles. El canto de los pájaros, el aroma a tierra fresca, la suave brisa que acariciaba su rostro, todo ello lo llenaba de una profunda serenidad. Durante mucho tiempo, había dado por sentadas esas cosas. Las veía como parte del paisaje, pero no las apreciaba. Ahora, sin embargo, se daba cuenta de que esos pequeños momentos eran precisamente la forma en que la vida le mostraba su amor y su bondad. El hombre comenzó a comprender que la gracia no era algo que se limitaba a los momentos de gran alegría o éxito, sino que estaba presente incluso en los momentos más humildes y sencillos. Podía encontrarla en el saludo de un desconocido en la calle, en la sonrisa de un niño, en el simple hecho de respirar profundamente y estar vivo. Cada uno de esos momentos era un regalo que le recordaba que la vida era mucho más que un conjunto de logros o metas alcanzadas. Esa tarde, mientras realizaba tareas cotidianas en su hogar, observó cómo, incluso en las tareas más simples, podía hallar una conexión profunda con lo divino. Al lavar los platos, sentía como el agua fría corría por sus manos, limpiando cada plato, como una metáfora de cómo la vida misma limpiaba su alma de las cargas del pasado. Al barrer el suelo, experimentaba la sensación de que, al barrer, estaba también limpiando su mente de pensamientos innecesarios y preocupaciones que no servían más que para frenar su crecimiento. De repente, el hombre se dio cuenta de que no tenía que ir en busca de la paz o la gracia en lugares lejanos o excepcionales. Ya estaba ahí, en su vida diaria, esperando ser vista. La clave estaba en estar presente, en reconocer esos pequeños momentos como lo que realmente eran, manifestaciones de la gracia divina que le mostraban que no estaba solo. Incluso en las situaciones más ordinarias, podía sentir que estaba siendo guiado, sostenido y amado. La vida no era solo una sucesión de momentos para ser vividos, sino que cada uno de esos momentos estaba impregnado de un significado más profundo. El hombre se sintió profundamente conmovido por esta revelación. Por años, había buscado la paz en el futuro, en algún lugar lejano, en algún momento específico. Pensaba que solo alcanzaría la paz y la gratitud cuando lograra algo grande, algo que justificara su existencia. Pero ahora entendía que esa paz no estaba en el futuro, ni en las grandes cosas. Estaba en el presente, en lo simple, en lo cotidiano. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el hombre reflexionó sobre todo lo que había aprendido hasta ese momento. Había vivido tanto tiempo buscando algo que ya estaba a su alcance, que ya era parte de él. La gracia no era algo ajeno, algo que debía ganarse o alcanzarse, era una parte inherente de la vida misma, siempre presente,
esperando ser reconocida. Y así, al dejar ir las expectativas de lo que pensaba que debía ser, pudo ver claramente la bondad y la belleza que lo rodeaban. De ahora en adelante, ya no buscaría más el momento perfecto, ni el logro que lo definiera. La vida misma era lo suficientemente perfecta en su simplicidad, y la paz, la alegría y la gratitud se hallaban en cada paso que daba, en cada respiro que tomaba. La gracia, pensó, era una experiencia continua, un regalo que no necesitaba ser alcanzado, sino simplemente aceptado. Al final de ese día, se quedó dormido con el corazón lleno de agradecimiento. Había aprendido a vivir con una nueva comprensión, una comprensión que le permitía ver la divinidad en lo mundano, la paz en el caos, la gracia en lo cotidiano. El hombre ya no necesitaba buscar más, porque había descubierto que todo lo que necesitaba estaba aquí, en el presente, esperando ser experimentado. Capítulo 14. El encuentro con el verdadero ser. En los días siguientes, el hombre continuó experimentando una transformación profunda. Había aprendido a ver la vida con otros ojos, apreciando la gracia en cada rincón, pero también se dio cuenta de algo aún más profundo, la necesidad de entrar en contacto con su verdadero ser. Mientras más se alejaba de las preocupaciones cotidianas y del miedo al futuro, más sentía la urgencia de entender quién era en su esencia más profunda. Una tarde, mientras meditaba en la tranquilidad de su hogar, una sensación de inquietud comenzó a invadirlo. Aunque había logrado muchos avances en su viaje interno, aún sentía que algo le faltaba. Era como si el entendimiento que había adquirido hasta ahora fuera solo la superficie de algo mucho más grande y más profundo. En su mente, se alzaba una pregunta persistente: ¿quién soy realmente? En ese momento, recordó una conversación que había tenido con un viejo amigo muchos años atrás. Habían hablado sobre la naturaleza del ser y el propósito de la vida, y el amigo le había dicho algo que nunca olvidó: el propósito de la vida no es encontrar algo fuera de ti, sino descubrir lo que siempre ha estado dentro. La paz, la verdad, la libertad, todo eso reside en lo profundo de tu ser. Solo necesitas mirarte de verdad para ver lo que ya eres. Estas palabras regresaron a su mente como un eco, y con ellas vino la realización de que, por mucho que hubiera aprendido sobre la vida y la gracia, el verdadero viaje no se trataba solo de cómo ver el mundo, sino de cómo verse a sí mismo. Si quería encontrar la paz duradera y la conexión profunda, debía primero entrar en contacto con su ser interior. Decidió entonces emprender un viaje hacia su interior. No fue un viaje físico, sino uno emocional y espiritual. Comenzó a hacer preguntas más profundas, no sobre el mundo exterior, sino sobre su propia vida. ¿Qué quería realmente? ¿Qué lo había llevado a vivir como vivió en el pasado? ¿Qué pensamientos, emociones y creencias lo habían limitado hasta ese momento? A medida que se adentraba en estas preguntas, comenzaron a surgir muchas respuestas. Se dio cuenta de que durante años había estado persiguiendo el éxito y el reconocimiento, creyendo que estos logros lo definirían y le darían un propósito. Había estado buscando fuera de sí lo que en realidad debía encontrar dentro. Lo que realmente anhelaba era la conexión consigo mismo, el reconocimiento de su propia verdad y la paz que solo podría encontrar al aceptar su ser tal como era. Este proceso de autodescubrimiento no fue fácil. Hubo momentos de dolor, momentos en los que tuvo que enfrentar sus miedos, inseguridades y las partes de sí mismo que había ignorado o rechazado. Pero también hubo momentos de profunda liberación, cuando comprendió que, al aceptar todas sus partes, tanto las oscuras como las luminosas, podía experimentar una sensación de integridad que nunca había conocido. Una tarde, mientras reflexionaba en el campo, el hombre se dio cuenta de que su vida no había sido un error ni un fracaso. Todos sus errores y sufrimientos lo habían llevado hasta este punto, donde finalmente podía entender que el camino que había recorrido, aunque imperfecto, era el camino que lo había hecho ser quien era. No había nada que cambiar, no había nada que necesitar. Todo lo que había vivido era parte de su viaje hacia la verdad de sí mismo. En ese momento de claridad, el hombre entendió que su verdadero ser no era algo que tuviera que encontrar. No era una meta que se pudiera alcanzar. Era algo que siempre había estado allí, en lo más profundo de su corazón. La paz, la verdad y la libertad que había estado buscando no venían del mundo exterior ni de la aprobación de los demás. Venían de su capacidad para reconocer su propia esencia y vivir en armonía con ella. El hombre sonrió, sintiendo una profunda sensación de gratitud por haber llegado a este punto. Sabía que aún quedaba mucho por aprender,
pero ahora comprendía que el viaje nunca había sido sobre buscar algo fuera de sí mismo. El verdadero propósito de la vida era simplemente ser auténtico, ser consciente, ser libre. Al regresar a su hogar esa noche, el hombre se sintió más ligero que nunca. Había liberado las cadenas del miedo, la inseguridad y la búsqueda externa. Ahora caminaba en paz con su ser, sabiendo que la vida no era algo que debía ser controlado ni dominado, sino algo que debía ser vivido con total aceptación y conciencia. Capítulo 15. La última revelación: vivir en la plenitud del ser. El hombre había recorrido un largo camino. Lo que comenzó como un viaje hacia la comprensión de la vida externa y la gracia, había terminado en un encuentro con su ser más profundo. Durante todo este tiempo, había ido aprendiendo a vivir más plenamente, a abrazar la paz en los momentos más simples, a reconocer la belleza y la sabiduría en lo cotidiano. Pero ahora, se encontraba frente a una última revelación que cambiaría su vida para siempre. Una mañana, mientras observaba el amanecer, sintió una paz que nunca antes había experimentado. Era como si el sol, al elevarse lentamente sobre el horizonte, trajera consigo una luz no solo para el mundo, sino también para su interior. Esta luz parecía penetrar en lo más profundo de su ser, revelando un conocimiento tan antiguo y simple que, al mismo tiempo, parecía completamente nuevo. Era como si el hombre estuviera viendo por primera vez la verdad que siempre había estado a su alcance, pero que hasta ese momento no había sido capaz de percibir. La revelación fue simple, pero profunda. Todo lo que había buscado en su vida, la paz, la felicidad, el propósito, ya estaba dentro de él. No tenía que buscar más. No tenía que hacer más. La vida, en su forma más pura, era un regalo constante, y todo lo que necesitaba para experimentar la plenitud del ser era estar presente y aceptar lo que ya era. El amor, la paz, la gratitud y la serenidad no eran metas a alcanzar, sino estados naturales del ser humano cuando éste se conecta con su verdadera esencia. Al principio, el hombre pensó que había llegado a la cima de su viaje de autodescubrimiento. Había dejado atrás las viejas formas de buscar fuera lo que ya estaba dentro de él. Había aprendido a ver la vida como un flujo continuo de bendiciones, y se había entregado a la aceptación de su verdadero ser. Pero ahora, con esta nueva revelación, comprendió algo aún más profundo. El viaje nunca termina, y la plenitud del ser no es un estado que se logre una sola vez, sino un proceso continuo, un camino eterno hacia la comprensión más profunda de uno mismo y de la vida. Esto lo llenó de una profunda gratitud. Se dio cuenta de que la vida no es algo que se debe controlar o poseer, sino algo que se debe vivir con humildad y apertura. La clave no está en alcanzar una meta final, sino en vivir cada momento con conciencia plena, sabiendo que, en cada uno de esos momentos, el hombre es exactamente quien debe ser, y todo está sucediendo tal como debe ser. A lo largo de ese día, el hombre experimentó una profunda conexión con todo lo que le rodeaba. Al caminar por el campo, observó cómo las flores se mecían suavemente con el viento, cómo las hojas caían de los árboles con gracia, y cómo la luz del sol reflejaba su calidez sobre cada rincón. Todo en la naturaleza parecía estar en perfecta armonía, y el hombre comprendió que él mismo era una parte de esa armonía. No había separación entre él y el mundo. Todo formaba una unidad perfecta. Él mismo era una expresión del amor, la paz y la divinidad que habitaba en cada ser y en cada cosa. A lo largo de los meses siguientes, el hombre continuó viviendo con una profunda sensación de gratitud y paz. La vida ya no era algo que temía o que sentía que debía controlar. Cada día era una oportunidad para vivir plenamente, para experimentar la belleza de la existencia sin intentar cambiarla. Él ya no sentía la necesidad de lograr o ser algo más de lo que era. La verdadera libertad que había buscado durante tanto tiempo no se encontraba en el control o en el éxito, sino en la aceptación y en la rendición a la vida tal como se presentaba. Así, el hombre llegó al final de su viaje, no porque hubiera alcanzado alguna meta en particular, sino porque había aprendido a ser, a estar presente y a vivir en armonía con su verdadero ser. Comprendió que la verdadera paz no dependía de factores externos, ni de logros, ni de circunstancias. La verdadera paz residía en la conciencia plena del momento presente y en el profundo reconocimiento de que todo lo que necesita para vivir plenamente ya está dentro de él. Y así, en ese momento de claridad, el hombre experimentó lo que muchos consideran la mayor revelación, que la vida misma, tal como es la mayor bendición, y que vivirla con plena conciencia y gratitud es todo lo que se necesita para ser verdaderamente libre. Y así llegamos al final de este increíble viaje con el diablo y el relojero.
Espero que hayas encontrado inspiración y reflexión en cada capítulo, y que, al igual que el protagonista de nuestra historia, hayas podido descubrir un poco más sobre ti mismo, sobre la vida y la paz que tanto anhelamos encontrar. Si este contenido resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos audiolibros y reflexiones que tenemos para ti. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo más contenido como este, que te invita a profundizar en el ser, el conocimiento y la espiritualidad. Si tienes alguna reflexión o pregunta sobre el libro, o cualquier tema que te gustaría escuchar en nuestro canal, no dudes en dejar tu comentario. Nos encantaría saber tu opinión y, como siempre, seguir aprendiendo y creciendo juntos. Recuerda, Audio Mentores está aquí para acompañarte en tu camino hacia el autodescubrimiento y la sabiduría, y cada vez que apoyas el canal, ayudas a que esta comunidad de aprendizaje crezca y siga trayendo más contenido transformador. Gracias por ser parte de esta travesía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.